Ronald W. Hughes, un abogado estadounidense originario del estado Dorado, era un abogado de espíritu libre y mente abierta de Los Ángeles, California. Su dedicación a la defensa pública y al movimiento contracultural terminó abruptamente por una muerte sin resolver en el otoño de 1970, dejando consternados a quienes lo conocieron en la Ciudad de las Estrellas y su ciudad natal del sur de California, buscando respuestas con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sólido, basado en evidencia observable y análisis situacional. Este es un examen de la misteriosa muerte de Ronald Hughes en el condado de Ventura, California, y las circunstancias sospechosas que rodearon los juicios de Charles Manson y la familia Manson. Este es Detective de Casos sin Resolver. Detective. Este episodio trata temas sensibles como asesinato y violencia sexual. Se recomienda discreción al espectador. Ronald William Hughes, conocido como Ron, nació el 16 de marzo de 1935 en Los Ángeles, California, hijo de John Granville Hughes y Anita Olga Davis. Ronald fue el segundo hijo varón de John y Anita, quienes habían tenido a su hermano John Wesley 6 años antes. En 1929, cuando Ron era un niño pequeño, John y Anita mudaron a su pequeña familia a la ciudad de Nueva York. La familia creció con el nacimiento de su tercera hija y primera niña, Estefanía, en 1940. Para cuando Ron era un adolescente, había formado una vida social más activa, a pesar de haber crecido en un hogar estricto y conservador junto con el resto del clan Hughes. Aunque era conservador, le interesaban mucho la condición humana y la ley. Aunque nunca quiso ser como Clarence Darrow o Abraham Lincoln, siempre le intrigó ese estilo de vida, y sus buenas calificaciones le permitieron considerar una carrera en derecho. Para Ron, lamentablemente, sus sueños de educación superior terminaron cuando lo enviaron al extranjero a luchar en la Guerra de Corea. No se sabe si Ron se unió voluntariamente al ejército de Estados Unidos o fue reclutado tras cumplir 18 años. El segundo escenario habría causado solo 4 meses de guerra antes del armisticio en 1953. Sin importar los detalles de su servicio militar, Ron volvió a la Gran Manzana a inicios de los 50 para estudiar en Queens College. Se fue después de terminar su licenciatura y puso la mira en un posible regreso a casa, a Los Ángeles. Tras despedirse de Nueva York, Ron cumplió su promesa de cruzar del Atlántico al Pacífico. Solicitó ingreso a varias facultades de Derecho y finalmente fue aceptado en la prestigiosa Facultad de Derecho de UCLES. Pronto, Ron llegó al sur de California y empezó clases en UCLA tras un exigente programa de 3 años. El futuro abogado no pudo aprobar el examen de la Barra de California tras 3 intentos. En su cuarto intento, Ron logró aprobar y solicitó en la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles. Tras varias entrevistas y nombramientos, Ronald Hughes fue contratado como empleado del condado de Los Ángeles. A pesar de no ejercer como abogado, Ron rápidamente hizo amigos, tanto en el trabajo como en la Ciudad de las Estrellas. Sus confidentes más cercanos lo describían como excéntrico, y su apariencia era más o menos del mismo calibre. Era bajo, corpulento y lucía una gran barba roja. Rara vez usaba ropa limpia y combinada, incluso cuando se presentaba en la corte por trabajo. Se decía que Ron no vivía en su casa y pasaba la mayoría de las noches en la casa de su amigo, donde aseguraba residir.
Solo tenía un colchón en el piso del garaje, su certificado del Colegio de Abogados de California y unas camisas manchadas de mostaza. Eso era todo. Lo más fascinante de la vida de Ron fue cómo pasó rápidamente de ser un chico conservador y reservado de Nueva York a un hippie de espíritu libre. En las colinas del sur de California, Ron tenía una obsesión por el movimiento contracultural que crecía en Estados Unidos a finales de los 60. No era tímido respecto a su propio consumo de drogas, experimentando con sustancias tan suaves como la cannabis y tan trascendentes como el LSD. Las drogas fueron lo que ayudó a Ron a formar una parte de su vida social. Aunque no era lo único que le interesaba, eso lo llevó a los sectores más sórdidos de Los Ángeles. Según una publicación de Long Beach en 1971, uno de esos lugares no era otro que el Rancho Spahn, el infame territorio de Charles Manson y la gran familia Manson. El artículo mencionaba que Ron pasaba días en el rancho y una vez consumió drogas con Manson. Cabe señalar que estas acusaciones no están fundamentadas. En noviembre de 1970, los tribunales del condado de Los Ángeles eligieron a Ronald Hughes como defensor público de Charles Manson para el juicio por asesinato de la familia Manson. Aunque nunca había llevado un caso a juicio, el tribunal dijo que Ron fue elegido por su conocimiento de la subcultura hippie, aunque hay otras pruebas que lo sugieren. Ronald Hughes figuraba en la lista personal de Charles Manson de abogados públicos que quería como representantes en la corte. Ron aceptó el encargo con orgullo y se reunió varias veces con Manson mientras estaba detenido antes del juicio. Hay informes que dicen que esta fue la primera vez que se reunió con Manson y que no estuvo en el Rancho Spahn para consumir drogas. Estos informes también dicen que Ron se reunió con Manson antes de ser su abogado. De cualquier manera, él tenía una relación previa con un líder de culto criminal. Tras concluir la fiscalía y la defensa, Ron fue criticado por sus clientes, todos de la familia Manson, menos Charles Manson. Ron asumió la defensa de la familia tras el cambio de representación, mientras intentaba no dejar que Charles Manson quedara libre de los cargos de asesinato. Por supuesto, el trabajo de Ron enfureció tanto a Charles Manson como a algunas de las chicas que estaban empeñadas en testificar para poder asumir toda la responsabilidad de los asesinatos y absolver al propio Manson. Esto se debía a la manipulación total por parte de Manson, de la cual Ron estaba consciente y reconocía. Cuando el juicio llegó a su fin, el juez ordenó un receso de 10 días para que ambas partes pudieran terminar sus argumentos finales. Durante una escapada de campaña, al final de su receso, Ron desapareció trágicamente en el condado de Ventura. Su cuerpo fue hallado 4 meses después en Sesope Hot Springs, Ojai, California. La historia de la muerte no resuelta de Ronald Hughes nos lleva de regreso al verano de 1969, cuando el perro, Agosto Pronto, dio paso a los crímenes cometidos por Charles Manson y su grupo de seguidores. El 8 de agosto de 1969, una actriz embarazada de 8 meses, llamada Sharon Tate, fue horriblemente asesinada en su casa ubicada en 10.050 Cielo Drive en Benedict Canyon, Los Ángeles. Fue asesinada junto a otras 4 víctimas, llamadas Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jay Sebring y Stephen Perrin. Al día siguiente, el 9 de agosto, ocurre otro doble asesinato, esta vez dirigido al ejecutivo de supermercado Leno LaBianca y su esposa Rosemary. La familia Manson, una secta liderada por Charles Manson, comete 7 asesinatos justo después de la medianoche del 10 de agosto. Los miembros del círculo íntimo de Manson que participaron en los asesinatos fueron Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Stephen Clem Grogan
y Charles Tex Watson. No arrestaron a nadie de la familia Manson hasta el otoño de 1969, cuando se reportó que Charles Manson y su grupo huyeron al Valle de la Muerte. Tras varios robos de autos y otros bienes, Manson y algunos seguidores fueron detenidos. Sin embargo, aún no se habían comprobado sus vínculos con los asesinatos de Tate y LaBianca. Unos meses después, en diciembre de 1969, los investigadores lograron un gran avance en el caso Tate LaBianca e inculpan a Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten por ambos asesinatos. Linda Kasabian, otra miembro de la familia Manson, se entrega a la fiscalía y pronto es su testigo estrella. Pero antes de decidir eso, debía resolverse el otro lado del juicio. Fuentes indican que Manson tenía una lista de abogados para su defensor público y Ronald Hughes estaba en ella. Sin embargo, esta información tampoco está comprobada. Sin embargo, Ron es asignado por primera vez como el abogado de Charles Manson ese mismo mes, en diciembre del 69. Durante meses, él visita a Manson en la cárcel. Se desconoce el propósito, salvo ser revisiones entre abogado y cliente. 6 meses después, en junio de 1970, Ron deja de ser defensor público de Charles Manson y pasa a representar a Leslie Van Houten. Esto ocurre apenas 2 semanas antes del juicio y nunca se proporciona una explicación oficial por parte de los tribunales. El 15 de junio de 1970 inicia en Los Ángeles el juicio por los asesinatos de Tate y LaBianca. Durante el juicio, Ron muestra su pasión por la ley y supera errores con preguntas intrigantes en los interrogatorios. Durante el juicio, Ron interroga durante horas a la testigo estrella Linda Kasabian sobre brujería, percepción extrasensorial y drogas alucinógenas. La presenta como narradora poco confiable y desvía la culpa de la familia Manson, las chicas, directamente sobre los hombros de Charles Manson. Charles se enfurece cada vez más con la defensa de Ron, molesto porque su plan previo al juicio se revela ante sus ojos. Ordenó a sus seguidores asumir toda la culpa y, sin cometer los crímenes, planeaba salir libre de responsabilidad. A pesar de la creciente furia de Manson, Ron está decidido a proteger a su cliente por cualquier medio necesario. No le importa qué obscenidades se griten en la sala del tribunal ni las miradas malvadas que recibe de Manson. Está totalmente decidido a asegurarse de que todos sepan que Manson tiene el control total sobre Van Houten y las demás chicas. 22 semanas tras iniciar el juicio, a mediados de noviembre, la fiscalía concluye su caso. Ese día, Ron y sus colegas defensores públicos también terminan su caso, sorprendiendo un poco a la sala antes de que todos se retiren. Sin embargo, 3 chicas de la familia Manson, Van Houten, Atkins y Krenwinkel, se levantan y protestan, exigiendo testificar. Sabiendo que era el último truco de Manson para que las chicas se incriminaran, Ron es de los primeros en objetar poniéndose de pie. Le digo al juez que me he negado a participar en cualquier procedimiento donde me obliguen a arrojar a un cliente por la ventana. Más tarde, Manson da su declaración final ante el tribunal y se informa a las chicas que no necesitan testificar. El juez que preside entonces ordena un receso de 10 días, tanto por el feriado de Acción de Gracias como para dar a cada parte tiempo suficiente para revisar sus argumentos finales en algún momento durante el receso. En noviembre de 1970, Ron decide acampar en el condado de Ventura, California. Invita a James Forcher y Lauren Elder a acompañarlo en el viaje. El 27 de noviembre, los 3 amigos se dirigen a una zona rural y remota del condado de Ventura llamada Sespe Hot Springs. Simultáneamente, una de las peores tormentas en la historia del sur de California azota la región, causando inundaciones, deslizamientos de lodo y obstáculos.
Para viajeros como Ron y compañía, Ron dice que quiere quedarse hasta el 29 y permanece en el campamento. James y Lauren consideran extraña la decisión, ya que su Volkswagen estaba atascado en el lodo y el parque estaba siendo evacuado por el clima. Esa noche, ambos amigos deciden que es demasiado peligroso continuar con el viaje y regresan a Los Ángeles haciendo autostop. Tras quedar atascado su primer viaje en autobús la mañana del 28 de noviembre, Ron sigue en el campamento. Sale a caminar y se topa con 3 excursionistas desconocidos. Los 4 se detienen a platicar un rato antes de que Ron continúe su camino. Los 3 excursionistas dijeron a los investigadores que el área donde hallaron a Ron estaba libre de inundaciones y que él no parecía alterado ni herido. Esta sería la última vez que se confirmó haber visto a Ronald Hughes. 2 días después, la mañana del 30 de noviembre de 1970, se reanuda el juicio Tate-LaBianca, pero Ron sigue sin llegar con el tribunal. En ese momento, todos en el juicio se enteran de su viaje de campamento. Más tarde, a la 1:33 p.m., se llama a la oficina de Paul Fitzgerald, el abogado principal del caso Tate-LaBianca. La persona que llama dice ser Ronald Hughes y le informa a la operadora telefónica que quedó atrapado en Sespe Hot Springs debido al mal clima. La operadora avisa a Fitzgerald, al equipo de defensa y luego a los investigadores. Ella no puede estar segura de que la voz era de Ron, ya que quien llamó sonaba mucho más joven que Hughes entonces. En el condado de Ventura, la oficina del alguacil detuvo la búsqueda y rescate por las lluvias torrenciales. Hasta el 2 de diciembre se realizan más evacuaciones en las aguas termales. 14 personas son rescatadas por aire y 10 a pie. Unos 6 campistas se niegan a irse, pero de las 30 personas contactadas, ninguna es Ron, ni tampoco recuerdan haberlo visto. El juez Solder ordena ese día que siga el juicio de Tate-LaBianca. Maxwell Kidd reemplazará a Ron para defender a Van Houten. Cuando la desaparición de Ron cumple 2 semanas, todo se descontrola. En la sala del tribunal, las chicas de la familia Manson gritan varias veces. Teorías sobre la responsabilidad del juez Solder en el destino de Ron y la desaparición del abogado son retiradas de inmediato del tribunal. Cuando el calendario pasa de 1970 a 1971, todavía no hay señales de Ronald Hughes. Todos los acusados, incluido Charles Manson, fueron hallados culpables en el juicio Tate-LaBianca, pero sus sentencias de muerte se cambiaron por cadena perpetua tras cambios en la ley de California en 1972. La investigación sobre Ronald Hughes también llega a un callejón sin salida, a pesar de que cada vez se realizan más búsquedas en los alrededores de las aguas termales de Sespe. No se encuentran señales del defensor público. A inicios de marzo de 1971, las autoridades reciben una pista anónima de que Ron pudo haber sido visto cerca del rancho Barker en el condado de Inyo. La zona fue conocida en su momento por ser la sede nada menos que de la familia Manson. Sin embargo, la policía no logra recuperar nada útil. Justo cuando parece que toda esperanza se ha perdido, el caso toma un giro trágico cuando, el 29 de marzo, 2 pescadores en el condado de Ventura hallan el cuerpo muy descompuesto de Ronald Hughes. El cuerpo está atascado en una garganta entre 2 grandes rocas cerca de Ojai, California. Días después, autoridades confirman la identidad de Ronald Hughes tras una radiografía dental positiva del cadáver. Desafortunadamente, debido al estado del cuerpo, no se puede determinar la causa de la muerte y el fallo oficial se registra como indeterminado. El 7 de abril de 1971, Ronald Hughes es sepultado en el cementerio Westwood Village Memorial Park en el oeste de Los Ángeles. Desde el viaje de campamento en otoño de 1970, se ha avanzado poco en resolver la muerte de Ron.
Sin embargo, el investigador principal y un amigo cercano de Ron creen que fue una muerte accidental. A pesar de los rumores de que algo más siniestro estaba ocurriendo, nunca se ha iniciado una investigación criminal. Un detalle crítico y poco notado en la desaparición de Ronald Hughes es la extraña participación de Larry Dyer y una nota dejada en el departamento tipo garaje de Ron alrededor de la época en que desapareció. Días después de iniciada la investigación y tras intensa cobertura mediática sobre la desaparición de Ron, se realizó un hallazgo en la casa del abogado desaparecido. Un periodista revisaba el garaje cuando halló una nota manuscrita para Ronald Hughes. La nota dice lo siguiente: le dije al tribunal que estabas atascado en césped y, según la patrulla de caminos de California, debes estar ahí 2 o 3 días por lo menos. También llamé a Fitzgerald y les avisé. Al final de la nota estaba la firma de Larry Dyer. Dyer no era una persona conocida ni formaba parte del caso de Ronald Hughes hasta ese momento, ni tampoco estaba directamente involucrado en el juicio por los asesinatos de Tate y LaBianca. Los investigadores siguieron la pista y localizaron a Larry Dyer. Dyer dijo a los detectives que era amigo de Ron y que lo invitaron, junto con otros amigos, al viaje de campamento a las aguas termales en noviembre. Al preguntarle por qué rechazó la invitación de Ron, Dyer explicó que prefirió quedarse en casa con su esposa embarazada en ese momento. La coartada de Dyer se confirmó pronto y lo descartaron como posible sospechoso. Sin embargo, el verdadero misterio con la nota de Larry Dyer era la mención de la llamada telefónica que hizo a la oficina de Paul Fitzgerald a la 1:30 p.m. el 30 de noviembre. Dyer explicó en la nota que él hizo la llamada telefónica. Según la oficina de Paul Fitzgerald, la persona que llamó dijo ser Ron. No se especificó la redacción de la llamada, pero la oficina de Fitzgerald aseguró que dijeron ser Ronald Hughes. Después se le preguntó a Dyer sobre esto y él negó haber fingido ser su amigo en la llamada. Al preguntarle su opinión, Dyer creyó que Ron halló una cueva o refugio para ocultarse y esperar el fin de las tormentas, pero terminó en el lado equivocado de un accidente. Larry Dyer falleció en 1995 y solo contamos con su perspectiva de esos días en la investigación. La nota de Dyer y la llamada telefónica de Fitzgerald son lo suficientemente contradictorias como para levantar sospechas, ya que alguien no está diciendo la verdad o quien recibió esa llamada telefónica el 30 de noviembre realmente escuchó mal a la persona del otro lado de la línea. Para profundizar en el caso principal, aquí algunas explicaciones lógicas sobre los extraños sucesos en la nota de Larry Dyer y la supuesta llamada telefónica. Primero, Larry Dyer dice la verdad sobre la llamada. La operadora que atendió el teléfono de Fitzgerald ese lunes no entendió bien a Dyer. Si dijo, quería avisarles, mi amigo Ronald Hughes está varado en Sespe Hot Springs. Quizá la operadora escuchó, quería avisarles, me llamo Ronald Hughes y estoy varado en Sespe Hot Springs, o algo así. Puede que la operadora haya malinterpretado a Dyer y pensado erróneamente que era Ron quien llamaba. Número 2. Larry Dyer dice la verdad sobre la llamada. La operadora mintió sobre quién estaba en la otra línea para crear una línea de tiempo que mantuviera a Ron con vida. La tarde del 30 de noviembre. No se sabe si la información de la llamada vino de la oficina de Fitzgerald o de la operadora. Incluso si la oficina de Fitzgerald no quería a Ron en el juicio, los detectives igual habrían entrevistado a la operadora. Esto implicaría un plan más grande que las demás pruebas,
lo que sugiere el punto 3. Larry Dyer y la operadora dicen la verdad sobre la llamada telefónica. Esto indica que una de las dos llamadas fue olvidada u ocultada en la información pública sobre el caso de Ron. 4. Larry Dyer miente sobre la llamada y conoce lo que le ocurrió a Ronald Hughes. ¿Y si Dyer no fue al campamento de Ron porque sabía que algo malo le pasaría al abogado público? Él tenía coartada en los Springs, así que sabemos que nunca estuvo físicamente ahí. La historia de quedarse en casa por su esposa embarazada pudo ser solo una distracción para la policía. No hay pruebas que respalden esta teoría ni indicios de mala voluntad de Dyer hacia Ron, por lo que parece poco probable. Parece que ni Larry Dyer ni la operadora telefónica estuvieron relacionados con la desaparición de Ronald Hughes. Hay muchas personas que creen que alguien o algunas personas son responsables. Los principales sospechosos para los investigadores fueron las dos personas que acamparon con Ron el último fin de semana de su receso, James Forsher y Lauren Elder. A simple vista, la teoría parece sólida. Claro, las dos últimas personas con Ron son las principales sospechosas. Ellos no fueron los últimos en ver o hablar con Ron. Forsher y Elder salieron de Sesapi Hot Springs el sábado por la mañana y tenían coartadas confirmadas durante el tiempo en que Ron fue visto por los tres excursionistas. Un detalle curioso sobre Forsher y Elder eran sus edades. Ambos tenían 17 años, aún eran menores de edad. No se sabe por qué Ron acampaba con adolescentes, aunque muchos creen que tiene que ver con su pasado contracultural. Forsher y Elder luego afirmarían que su relación con Ronald Hughes no era malévola. Sin embargo, si el abogado hizo avances no deseados hacia algún adolescente, podrían haber regresado al campamento y tomar represalias. ¿Es probable? No mucho, considerando que Ron era mayor y más grande que sus compañeros menores de edad, además del hecho de que ni Forsher ni Elder habrían podido regresar al campamento después de que fue evacuado y cerrado, mucho menos localizar a Ron en medio del desorden de todos modos. La policía fue cuidadosa al interrogar a los adolescentes después de su regreso y no vio señales de una pelea ni indicios de un motivo en contra de Ronald Hughes. ¿Y los tres excursionistas con quienes Ron habló antes de irse? Se sabe poco sobre estos tres sujetos, pues siguen sin identificar y los investigadores los descartaron por no ser relevantes en el caso de Ronald Hughes. Si las teorías sobre que Ronald Hughes tuvo problemas son ciertas, la siguiente opción viable sería que los responsables estuvieran de alguna manera conectados con Charles Manson y la familia Manson. Aparte del hecho obvio de que Ron desafió el plan de Manson para el juicio Tate LaBianca. Otra información supuestamente relevante llamó la atención de los detectives. Las supuestas últimas palabras de Charles Manson dirigidas a Ronald Hughes son las siguientes: "No quiero volver a verte en la sala del tribunal ahora". Que Manson expresara sus deseos trastornados no implica que alguien más de su familia haya seguido a Ron semanas después para matarlo. Da una mejor idea de las actitudes generales hacia el abogado público. ¿Pudo un miembro no capturado de la familia Manson haber seguido a Ron a las aguas termales de Sespi y matarlo aprovechando las tormentas y evacuaciones como cobertura? En marzo de 1971, una persona anónima alertó a la policía sobre Barker Canyon, al sur de California, donde la familia Manson tuvo su base. Una persona llamó diciendo que Ronald Hughes estaba enterrado ahí, pero los investigadores no hallaron nada y pensaron que era una broma. Aún así, muchos seguían sospechando que Charles Manson ordenó la muerte de Ronald Hughes. El fiscal principal, Vincent Bugliosi, publicó en 1974 su libro Helter Skelter sobre los asesinatos, incluyendo una fuerte declaración de Sandra Good, quien afirmó que Ronald Hughes
fue asesinado en represalia por sus acciones contra Charles Manson y los acusados. Ella es la única de la familia que ha hecho esas afirmaciones públicamente, y muchos las descartan como un intento de notoriedad, después del impacto de Helter Skelter de Bugliosi. Aunque no fueron ignorados, los detectives interrogaron tanto a Sandra como a otros miembros, sin encontrar suficiente evidencia para justificar una investigación criminal. Los últimos sospechosos posibles en la muerte de Ronald Hughes fueron los pescadores que hallaron su cuerpo en las aguas termales el 28 de marzo de 1971. Los pescadores Don Chessman y John Well, ambos de unos 40 años, informaron a la policía sobre su hallazgo hasta el domingo 29. Cuando las autoridades preguntaron, ellos dijeron que no querían arruinar su viaje de pesca, mientras que las fuerzas del orden estaban desconcertadas y frustradas. Tras más interrogatorio, se determinó que los pescadores no tenían relación con Ronald Hughes y fueron descartados como personas de interés de inmediato. Esto hizo que algunos sospecharan de los hombres, pensando que pudieron dejar el cuerpo de Ronald Hughes donde fue encontrado, antes de volver al día siguiente y fingir sorpresa. Aunque parezca tentador culpar a los pescadores, la manera en que hallaron el cuerpo de Ronald Hughes en las aguas termales de Sesapi solo pudo deberse a causas naturales. El cuerpo de Ron fue hallado atascado en el canal empinado de aguas termales llamado el Estrecho, entre dos grandes rocas. Los hombres dijeron que Ron solo tenía un brazo unido, pero en realidad ambos estaban unidos, pero la vista en la que fue encontrado estaba obstruida para impedir una línea de visión clara. Los rumores de la pérdida de un brazo aumentaron los chismes sobre un posible crimen en ese momento y después. En realidad, lo importante fue cómo se halló el cuerpo de Ron. Según la teoría final más aceptada, la muerte de Ronald Hughes fue un extraño accidente, confirmado por registros dentales que identificaron su cuerpo. El sargento Charlie Rudd, detective de la oficina del sheriff del condado de Ventura, revisó la nueva evidencia y comprendió que Ron fue víctima de las tormentas en el bosque nacional Los Padres. Rudd concluyó que tras despedirse de Forster y Elder, Ron interactuó con excursionistas anónimos. A la mañana siguiente, él mismo quedó varado en una inundación repentina en algún lugar profundo del parque, cuando el arroyo que lo rodeaba creció. Ron se ahogó porque no logró flotar en el agua creciente o fue noqueado por escombros en la corriente. Si lo atrapó una corriente especialmente rápida, pudo haberse estrellado contra las rocas y haberse ahogado de esa manera, muriendo debido a las violentas condiciones naturales. El cuerpo de Ron flotó por el Rolling River hasta quedar atascado en el desfiladero, donde lo hallaron meses después. El tiempo entre la muerte y el hallazgo explica la descomposición severa y por qué el forense no pudo determinar la causa de muerte. Sin embargo, sugirieron que nada en el cadáver de Ron indicaba juego sucio, a pesar de las circunstancias que insinuaban un motivo oculto al final. Nunca se hizo un dictamen oficial para determinar el destino de Ronald Hughes. Su muerte sigue sin resolverse y el caso permanece abierto en la oficina del sheriff del condado de Ventura. Como recordatorio, nuestra conclusión puede diferir de la suya o de otros espectadores y oyentes. Los casos sin resolver quedan a interpretación, así son los casos fríos, asesinatos y desapariciones sin solución. Ante la falta de pruebas y dificultad para explicarlo, es posible que percibas la información distinto a nosotros, y eso está bien. Te pedimos que no tomes nuestros hallazgos como una confirmación de la verdad, ya que eso sería deshonesto tanto para la víctima como para sus familias. No somos investigadores profesionales, solo personas como tú que buscan crear conciencia sobre estos casos y las historias de los menos afortunados.
Sobre Ronald Hughes, coincidimos con las conclusiones del sargento Rudd y la oficina del forense de Ventura. Que Ronald se quedara atrás durante una tormenta en el sur de California, donde rara vez llueve y hay riesgo de inundaciones y deslizamientos peligrosos, sugiere que fue víctima de la naturaleza. Sin embargo, también queremos reconocer que la muerte de Ron no está exenta de sospechas, y hay suficientes aspectos coincidentes en el caso que nos hacen sentir un poco de curiosidad. ¿Por qué Ronald quiso ir de campamento a Ojai, California, el fin de semana antes de presentar sus argumentos finales? En el caso más importante de su vida y uno de los mayores en la historia de Estados Unidos, eso supera nuestra comprensión. Un poco de descanso, relajación y soledad para terminar estos argumentos suena genial. Tomando en cuenta el clima extremo y la carga de trabajo de Ron, no tiene sentido. Quizá Ronald solo quería relajarse en la naturaleza usando drogas. Eso explicaría por qué se fue con unos adolescentes, quizá ligados al movimiento contracultural. Por supuesto, todo eso es pura especulación. Solo Forrester, Elder y Hughes sabían por qué Forrester y Elder estaban ahí. También está la relación con la familia Manson y las circunstancias inusuales del juicio, como las supuestas palabras finales de Charles Manson a Ronald Hughes y la afirmación de Sandra Good sobre su asesinato. Como represalia, la duda quedó firmemente sembrada. Es probable, un miembro de la familia Manson siguió a Ron a los manantiales Sesame. Esperó a estar solo, lo mató, soportó la tormenta y tiró su cuerpo 3 meses después, cuando todo se calmó. Todo para que pareciera un accidente. No, pero tampoco es imposible. La policía y autoridades no considerarán la teoría de juego sucio en la muerte de Ronald Hughes hasta tener pruebas más contundentes. Pueden investigar pistas, pero esas pistas han sido pocas y muy esporádicas, especialmente en los últimos 50 años. Aunque la muerte no resuelta de Ronald Hughes fue trágica, su vida debe recordarse por lo bueno que hizo antes de fallecer. Muchos lo juzgarán por su supuesto consumo de drogas o por participar en el movimiento contracultural. Algunos lo culparán por acampar imprudentemente durante un monzón o creerán rumores de que consumió drogas con Manson antes de unirse a su equipo de defensa. La verdad es que Ronald Hughes se aseguró de que el plan maestro de Charles Manson para evitar cualquier cargo de asesinato y echarle toda la culpa a sus seguidores no tuviera éxito. Destacó el control y la influencia violenta que Charles Manson ejercía sobre las chicas de la familia Manson, aunque ellas lo negaran. Sin que Hughes se enfrentara a la intimidación de Manson y compañía, quién sabe cómo habría terminado el juicio Tate LaBianca. Quizás habría llegado a la misma conclusión, pero la influencia de Ronald Hughes no se puede ignorar. Puede que haya dormido en el garaje de un amigo y que usara ropa que no combinaba en la sala del tribunal. Puede que no haya sido la definición perfecta de un abogado, pero era un estudiante de la ley y estaba apasionado por defender lo que sentía que era correcto y justo. Si tú o alguien que conoces tiene información sobre la misteriosa muerte no resuelta de Ronald W. Hughes, por favor llama a la línea directa de Crime Stoppers del Condado de Ventura al 1-800-222-TIPS o llama a la oficina del sheriff del Condado de Ventura al 80-565-42-380. Este es Detective de Casos sin Resolver.